El error grave es minimizar lo que nos está afectando hoy porque es pequeño y la gravedad que puede tener mañana. Hay empresas que han tomado muy en serio la seguridad a tal punto de que ya la tienen en su prioridad. Sin embargo, la mayoría todavía entiende que debe cumplir cuando tiene una revisión. Yo digo que el sistema debe revisarse, porque cuando nosotros hablamos de liderazgo, están en el sistema. Cuando hablamos de decisiones del colaborador, están en el sistema. Si planificamos bien y vamos a lograr transformar la cultura, que no culpemos tanto al trabajador. Los números que presenta un jefe no son de él, son de esa gente que están ahí. Cuando entendamos eso, entonces vamos a decir, yo no puedo permitir que en mi proceso se accidente nadie, porque esa gente son las que dan los números que yo presento. Bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. En este episodio vamos a hablar de seguridad vial, de seguridad en el trabajo, ergonomía y prevención de riesgos laborales. Carmen, el día de hoy contamos con un colega y con un gran amigo. Claro que sí, hoy estamos recibiendo a un experto en seguridad en industria alimentaria, así que estén atentos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, que se escuche, ¿eh? Javier, bienvenido a Más Allá del Riesgo. Lo primero que hacen es comprometer a uno experto. No sé en esos términos. Un colaborador de seguridad y salud ocupacional. Que he aprendido mucho con estos equipos que me han ayudado. Que tiene un poquito más de 15 años. 18. 18 años. O sea que ya es adulto, ya debo de ser adolescente. Bueno, Javier, más allá de la auditoría, las certificaciones, experto o no experto, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es detrás de Javier? ¿Quién es Javier? Bueno, nosotros hablamos de la prevención de riesgo y a veces nos envolvemos en hablar de lo que vemos en el día a día. Yo como Javier, atrás de todo eso, soy un papá que espero que en la cajita de los comentarios mi hija diga si soy bueno porque no me gusta echarme la arenita. Atención, Entonces, la hija de Javier. Entonces soy un padre de una hija, Javier, y tiene 23 años. Soy un hijo que ya mi mamá dijo que soy bueno. O sea, Está validado. No tengo que esperar que ella lo escriba en la cajita de los comentarios. Y soy un luchador por el bienestar, sobre todo de los que más necesitan. Tras bambalinas, y esto lo he escuchado poca gente, yo hago muchas labores sociales, pero nunca me pregunten dónde las hago. Porque justamente Porque prohíbo que me tomen fotos, a menos que no sea una visita especial, prohíbo que me tomen fotos y esto, pero soy abanderado de que la gente que necesita tenga un acercamiento de lo que conseguimos, no mucho, pero que puede dar para soltar una arenita para otros. Interesante, ese ¿no? Es Javier ahí atrás. Ese es el Javier detrás. Javier, evidentemente todos llegamos por algún momento o por alguna situación al mundo de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué te enamoró o qué te hizo llegar al mundo de la seguridad y salud en el trabajo? Mira, yo vengo trabajando los sistemas de gestión hace unos años. Yo trabajé en calidad hace muchos años. Y por el auge que ha entrado a las empresas de prevención, no solo hablando solamente de seguridad para la gente, sino de seguridad alimentaria en general, yo entiendo que hay mucho aprendizaje dentro de todo esto. Pero más que los aprendizajes, hay muchos aportes cuidando a la gente que uno puede tener. Entonces, si tú me preguntas por qué yo entré a la seguridad, te digo que desde ahí yo puedo aportar a salvar vidas. Ese es el bien que nosotros debemos tener todos, no solamente la gente que trabajamos en prevención, todo el que está alrededor de alguien que presta algún servicio o brinda algún producto donde involucra el factor humano, debe estar presto a servir para mitigar accidentes en las vías y en las industrias que tantos riesgos tenemos ahí. Esa es la realidad. Trabajar tantos años en una industria alimentaria que es de alta exigencia parece sencillo, pero no lo es. ¿Cuáles han sido esos retos personales o profesionales que ha tenido que trabajar o liderar para ejecutar en ese mundo? Yo creo que esto es universal y los retos que uno va enfrentando dentro de la prevención y la administración de riesgos son los cambios culturales. Los cambios culturales nos mueven. Nosotros lo vivimos incluso en las casas, donde tenemos que hacer modificaciones en la vida para que las cosas vayan bien. Y en las empresas, con los riesgos que tenemos, no es la excepción. Entonces, los cambios culturales, la transformación, empujan mucho como reto. Si tú me preguntas cuáles son los sacrificios que yo he tenido para lograr que muchas cosas se muevan,
por naturaleza de mi trabajo a lo largo de estos años, yo tengo que hacer desplazamientos y irme a pueblo 2 o 3 días, incluso en ocasiones fuera del país. Y el sacrificio personal que tú haces, dejar la familia sola para hacer esto. Y dentro de la preparación académica, cuando tú tienes que trabajar y estudiar, para muchos jóvenes que escuchan este programa y que lo siguen, trabajar y estudiar no es fácil. Y a los de mi generación nos tocó por mucho tiempo. Sí, literalmente. Nos tocó, ¿verdad? Sí, A nos ti tocó. No, yo soy de un poquito más para adelante, aunque en mi caso, aunque mi mamá no me lo pidió, beso para mi mamá Hilda Rivas, yo realmente, ella me dijo, no tienes que trabajar, pero yo tenía, al igual que tú, esa formación de mi mamá, de que había que trabajar para uno ir formándose y por lo tanto yo sí hice ambas cosas, pero esta generación de ahora, los papás, ustedes, son los que Sí, pero, le han dicho que pero no te quieren pongas que como tan trabaje. joven, porque tampoco... Soy No, un porque poquito mira, más eso de no. son sacrificios que uno lleva y yo creo que se agradece todo este tiempo porque yo entiendo que tú valoras lo que haces cuando te cuesta algo. Cuando te cuesta. Si las cosas no te cuestan nada, tú la suerte. Entonces yo entiendo que el valor que yo le doy a lo que hago ahora es por el sacrificio que tuve para aprender lo poquito que he aprendido, pero que lo hago con mucho amor. Entonces el sacrificio que tú hagas te va a ayudar a ayudar gente, valga la redundancia, a que queden bien las cosas. O sea, tú llevaste un sacrificio de trabajar y estudiar, que eso no se quede en vano, que no sea un pasar del tiempo, sino que algún provecho le saque. Sí, así es. Tú sabes, Javier, que en esta profesión que nos tocó hay como distintos roles, ¿no? Está la parte de prevención de riesgo, transformar cultura, entrenar personas. ¿Cuál tú disfrutas más de todos esos roles? Yo creo que fortalecer los cambios de cultura, si tú te pusiste a eso, al final va a terminar capacitando bien, al final va a terminar administrando bien los riesgos porque depende mucho de la gente. Sin embargo, hay muchas cosas que los prevencionistas que nos formamos en esto sabemos que no es solo de la gente, que hay más cosas que hacer en la administración, en los liderazgos, en la toma de decisiones, en la no culpabilidad. Entonces, a mí me apasiona transformar cultura. Wow, interesante. Transformar cultura. Recordarle a la comunidad que tiene que dar la campanita, ¿no? Y seguirnos ahí, por favor, su comentario para seguir creciendo en esta comunidad de prevencionistas. ¿Qué entiendes tú que ha cambiado más en ti, en toda tu experiencia? ¿La versión humana o la visión empresarial? La visión humana. La visión humana. Si nos ponemos a ver las cosas desde un encierro empresarial, entonces estamos entendiendo que solamente al momento de desarrollar un proyecto empresarial vamos a avanzar. O sea, cuando nos metemos en el humano estamos incluyendo el paquete. Entonces, si nos vamos a enfocar en algo, desde el de abajo hasta el de arriba, es en el humano. O sea, en la toma de decisiones deben ser no encerradas a lo empresarial. Pensando en la gente. Si vemos la seguridad, si es pensando en la gente, nosotros vamos a hablar de capacitación y vamos a hacer formaciones para que la gente no mezcle sustancia química. Mis ejemplos siempre van a ser, no mezcle sustancia química en tu casa para que no afecte a tu familia. Con eso yo estoy respondiendo claro, de que en la empresa tampoco lo voy a hacer. Entonces, vámonos en ese sentido con la gente. En ese sentido, Javier, y hablando de tus experiencias en la industria alimentaria, que es bastante amplio, ¿cuál tú entiendes que es el riesgo más subestimado dentro de la industria de alimentos? Hay dos cosas intangibles en esto. Primero, subestimamos mucho los riesgos ergonómicos. Tú enseñas a un operador, tú enseñas a un descargador a cómo hacer trabajo operativo, pero a veces obvia que la ergonomía es importante hasta para la gente de la oficina. Fíjense que todas las capacitaciones en paquetes grandes, en una detención de necesidad de capacitación, usted la enfoca a las áreas operativas. Pero nos olvidamos de que en oficina hay gente que pueden sufrir lesiones lumbares hasta por mala postura. Sí, siempre Pero se dejan pasar como por alto, ¿no? Tranquilo, nos ponemos tranquilos con esto. También no nos estamos fijando mucho en los movimientos repetitivos. ¿Cuánta gente que mueve una caja de aquí para allá lo hace de manera incorrecta? Porque Eso los TME, ¿no? Porque yo lo que estoy fijándome es que el muchacho la cargue, que tenga su equipo de protección y hasta ahí. Pero no estoy yéndome más allá a que la cargue bien, a que los movimientos repetitivos sean correctos para que no sufra lesiones ergonómicas. Y el otro es las exposiciones al estrés psicosocial.
ese riesgo lo estamos dejando pasar por alto. Y yo entiendo que ahí sí nos toca a todos revisar el estrés psicosocial, las cosas que están afectando a la gente de manera silenciosa. Malos liderazgos, malas planificaciones, empuje por tiempo, largas jornadas de trabajo. Todo esto está generando afectación a la gente y no lo estamos mirando porque a lo mejor no es un foco actual. De hecho, los mismos riesgos químicos, físicos y biológicos no los estamos atendiendo bien. Imagínate el psicosocial, que lo estamos dejando casi abandonado. Entonces, esos dos, los riesgos ergonómicos y el estrés psicosocial, ¿Tú entiendes que son los riesgos más subestimados en la industria alimentaria? Interesante, ¿no? Y los trastornos musculoesqueléticos, que tú bien lo decías, que también están ahí expuestos los colaboradores. Claro que sí, porque son riesgos invisibles y los ergonómicos que se van desarrollando con el tiempo. Tenemos que ver los riesgos intangibles, los que el colaborador no recibe tanta retroalimentación día a día, los que están como ocultos por ahí. Y que los tomadores de decisiones tampoco lo ven porque justamente como son invisibles, nos toca a nosotros se gestionan de poca forma. Y también el usuario tiene poca formación de cómo identificar cuándo es un riesgo realmente de la porque empresa. Imagínate que si los jefes no lo saben. Yo menos. Por eso en los planes debemos entonces, además de todos los riesgos que plasmamos en matrices de riesgo, atención aquí. Pensar en los riesgos colegas, proveedores, ergonómicos y psicosociales, no solo para que estén en la matriz de riesgo, sino para que le pongamos las medidas de control, para que se de gestione, ingeniería, ¿no? y todo lo que se pueda plasmar ahí, revisable. Interesante. Sí. Tú trabajas riesgos integrados, sin embargo, muchas personas muchas empresas no lo hacen así. ¿Cuál sería la ventaja o por qué tú promoverías mezclar lo que es seguridad, calidad y gestión ambiental? Mira, el sistema de gestión integrado, y por algo los sabios lo han integrado y nosotros estamos guiados de él, te ayuda a varias cosas. Primero, a toma de decisiones colectivas. No es lo mismo tú reunir hoy a un gerente, a una alta dirección, hablar de seguridad y mañana al mismo que toma las decisiones sentarlo a hablar de calidad y a lo mejor el próximo día hablar de medio ambiente. O sea, cuando tú gestionas esto, primero documentalmente te es más fácil llevar el proceso porque tú vas a conjugar ciertos factores que pueden llevarse ahí y te van a funcionar mejor incluso para las auditorías. Tú puedes hacer una auditoría integrada a diferencia de hacer 3 auditorías separadas que hasta por costo debería tomarlo en cuenta. Entonces, los tiempos de auditoría, querramos o no, quitan tiempo a la operación. A mí que nadie me diga que preparó su empresa, que va a trabajar un ratico con la auditoría y siguieron todos los procesos igual. No, hay pausas que se hacen y se toma tiempo. Entonces, si tú vas a hacer 3 auditorías, te va a tomar 3 espacios diferentes a cuando lo haces en una consolidada que hace paquetes de auditorías integrados. Entonces, la toma de decisión, la documentación homologada y las acciones y los recursos que tú vas a emplear van a ser mejor dirigidos. Claro, sin lugar a dudas, como tú dices, cómo te optimiza el tiempo, cómo puede tener mejor, pero también para un tomador de decisiones, tener sobre la mesa, ¿verdad?, sus 3 auditorías, su diagnóstico, le permite también tomar decisiones que impacten esos 3 elementos. Es correcto, es así. Yo creo que sería casi un sacrilegio dejarte pasar por alto tu expertise en tema de manejo defensivo, ¿no?, y seguridad vial, que es un gran reto para la República Dominicana. El Intran, digamos que tiene un reglamento para que las empresas gestionen de manera segura su flotilla empresarial. Sin embargo, todavía a nivel de implementación sigue siendo muy pobre. ¿Cuáles tú entiendes que son esas grandes ventajas de tener una gestión de seguridad vial a nivel empresarial, tanto para la flotilla interna, pero también para esos colaboradores que de una forma u otra se ven impactados por la vorágine del tránsito? Mira, inicialmente nosotros los prevencionistas no debemos enfocarnos tanto en las presiones documentales. Es lo primero. ¿Por qué? Porque de papeles tenemos mucho ya. Y para actuar de manera segura, gracias por la mención, que hoy ando
con mi logo de manera segura. Tienes que hablar un poquito. Claro, tienes que hablar un poquito de manera segura para que la Ahí gente vendrá. sepa a qué se dedica, qué hace. Entonces, en las empresas debemos ir nosotros adelante de lo poco que nos puede pedir el Estado. Tú me hablas del Intran. El Intran puede llenarse de resoluciones y al final, si nosotros no nos interesamos, y cuando hablo de nosotros, hablamos de los prevencionistas que estamos en todas las empresas. Si nosotros no nos interesamos en que esto funcione, la ley no va a funcionar. ¿Qué debemos nosotros hacer como empresa? Hacer planes de trabajo internos. Una empresa que tenga 30 choferes, 20 choferes, 100 choferes, haciendo un plan preventivo, correctivo cuando sea necesario, está destinando 100 choferes seguros a la calle. Pensando en voy a integrar lo legal que se me está pidiendo, pero voy a utilizar estrategias como las utilizo para vender bien, para posicionar un producto bien, lo voy a hacer para posicionar bien la seguridad vial. Tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta los factores que afectan a la seguridad vial. ¿Cuáles son esos factores? El primero, el que más daño hace, la falta de conocimiento. Choferes mal entrenados, accidentes probables en las vías. Equipos en buen estado, mantenimiento preventivo programado y que su plan se cumpla. Horas de trabajo, no exceder las horas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Dice explícitamente, después de 5 horas, equivale a un conductor que haya consumido alcohol. Por el cansancio, por la somnolencia, por todo lo que representa un riesgo relacionado con la conducción. Entonces, si las empresas toman eso en cuenta y lo ponen en sus planes de trabajo, vamos a estar evitando accidentes por no malas decisiones del trabajador, sino malos planes del organizador. ¿Y a qué tú crees que se debe, Javier, por sin dejar pasar ese momento, a que las empresas no se vuelcan a trabajar el tema de la seguridad vial empresarial? O sea, de su flotilla, como que se normaliza que los vehículos chocan porque el país choca, como que no hay un enfoque hacia cuidar primero el bien, que es el vehículo de la empresa, y segundo, el tema del colaborador, que evidentemente es la prioridad. Si tomamos en cuenta los daños y las pérdidas económicas que deja un accidente y lo analizamos bien y lo llevamos a los planes de trabajo, el empleador puede tomar decisiones. Nos gana a veces la productividad. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer un viaje rápido, queremos tomar en cuenta que ese producto llegue, pero no estamos tomando en cuenta las pérdidas que se dejan atrás cuando hay un accidente. Entonces la reflexión debe ser, ¿cuánto daño yo dejo cuando estoy acelerando el tiempo? El reloj, si son las 5:05, son las 5:05. El que tú digas que son las 5:10, está mal. Entonces, si estamos acelerando el tiempo para que el chofer entregue y los accidentes se dan, los recursos de la empresa se van a ver afectados. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es qué daños estoy generando cuando no tomo en cuenta la prevención. Las pérdidas económicas por accidentes son altas. De cualquier empresa de servicios, de productos. No importa cuál sea la índole, realmente hay una afectación al tema de la póliza, la centralidad, la reputación y la pérdida humana en algunos casos. Claro, es correcto. Esa es la realidad. Javier, desde tu experiencia como capacitador, ¿cómo podemos lograr que una capacitación se convierta en algo de cumplir horas o cumplir protocolos a realmente cambiar comportamientos? Yo entiendo que ya es tiempo de que se haga una pausa de enseñar y enseñar y enseñar y ayudemos a la gente a aplicar. No es que vamos a dejar de enseñar. Las capacitaciones son efectivas cuando tienen un seguimiento, cuando tienen retroalimentación por los fallos que se hagan, por lo que tú sabes que tienes que hacer y no lo haces, y por lo que tú empleas sacando tiempo con la gente para retroalimentarlo, para felicitarlo cuando lo hace bien. Lo que debemos hacer diferente es seguir capacitando, sí, pero ayudar a la gente a entender el por qué se está capacitando. Y pongo un ejemplo. Lo voy a poner de una empresa de servicios para que no se malinterprete esto. Tú tienes una empresa de servicios de telecomunicaciones. Tú enseñas al técnico a conectar
ciertos cables para que funcionen. Para dar el servicio, ¿no? Para dar el servicio. Ya el técnico sabe eso. Ahora, ¿cómo ayuda para que quede bien? Una buena atención al cliente, una buena representación al momento de desplazarse por las vías. No lo enseñaste solo a que vaya y pegue el cable y que maneje bien. Lo enseñaste a ser respetuoso, a ser cortés. Entonces, las capacitaciones van a ser productivas cuando enseñemos un poquito más a la aplicación que absorbe el conocimiento. Porque la gente tiene estilos de aprendizaje y el que enseña tiene estilos de enseñanza. Ya eso está amarrado. Ahora lo que debemos hacer es combinar el estilo de enseñanza que tiene el que está enseñando y el estilo de aprendizaje que tiene el receptor con lo que te estoy enseñando, cómo le voy a sacar provecho. Nos llevamos de la enseñanza a la aplicación de lo que estamos haciendo. Teorías ya hay, muchas. Vamos a enseñarle a la gente cómo hacer la práctica bien. Hay que ser más operativo. Para, ¿no?, sacarle productividad. Ese todavía estamos en los años muy atrás. Un profesor, y en las escuelas se ve, señores, un profesor parado dictando y todos los estudiantes de frente. ¿Cuántos años tiene eso? Sí, ese es el modelo todavía. Tu tatarabuelo y para atrás, ese era el modelo. Han cambiado las estructuras, a lo mejor han cambiado apoyos didácticos. Tecnología mucha, pero todavía seguimos con un profesor parado ahí explicando, vamos a soltar esos materiales. Me gusta el método Montessori con los niños. Vamos a soltar esos materiales, que aprendan jugando, que aprendan empujando. En las empresas lo mismo. Nosotros podemos ayudar a que el colaborador en una dinámica movida aprenda a cuidarse. No tiene que ser diciéndole, usa el equipo de protección. Ya los colaboradores han escuchado mucho esto. Vamos a enseñarle en dinámica por qué tú utilizas el equipo de protección, cuáles son las consecuencias si te hace una laceración, cuáles son las consecuencias si te cae de ahí. No, todavía le estamos diciendo, ponte el arnés para que no te caigas. Todavía le estamos diciendo eso, ponte el arnés de riesgo tradicional, ¿no? El Ministerio de Trabajo pide que yo te cuide, cuídate obligado. No, no es así. Si te caes, las consecuencias van a ser daño para ti, para tu familia. Tú sales todos los días a buscar tu vida, no a perderla en el trabajo. Expliquémosle esas cosas a la gente. Para que la gente le llegue. Recuerda al final darle a la campanita, ¿no? Y escribirnos tu comentario para seguir creciendo esta comunidad. Javier, justamente la gestión preventiva, y por eso se llama preventiva, debe gestionar para que no ocurran esos niveles de accidentabilidad ni se aumenten esas fatalidades. Por lo tanto, el tema de analizar incidentes debe ser una de las prioridades a nivel empresarial. En tu experiencia, ¿cuáles han sido esos aprendizajes casi ocultos, tú analizando esos casi incidentes, esos incidentes o cuasi accidentes que tú dices, mira, esto lo estamos dejando pasar por alto? Y ahí es que está la razón de ser de una gestión preventiva. Qué bueno que tú toques ese punto. Porque por uno que pasa se materializa con pérdida, ocurren millones ahí, ni caso le ponemos. Sí. Mira, y yo creo que esto no es solamente los prevencionistas. Incluso inversionistas puede que estén pensando mal. Eso no dejó lesiones, no importa. Yo creo que el error grave es minimizar lo que nos está afectando hoy porque es pequeño y la gravedad que puede tener mañana. Debemos enfocarnos en darle valor a ese paquete de cosas que ocurren pequeñas, porque los accidentes avisan y tú tienes cuasi accidente 10, lesiones leves 7 y accidente con incapacidad, a lo mejor 2 o 3. Correcto. Y muerte, 1. Y esa la pudimos evitar tomando en cuenta los cuasi accidentes. ¿Cuáles son las secuelas que dejan esos cuasi accidentes cuando nos descuidamos y al final se convierten en accidentes graves? Claro, que en ese mismo sentido, Javier, yo me preocupo cuando tengo colegas que lo visito, hago auditoría y me comentan que su gestión está súper bien porque no tienen reportes. Ni actos inseguros, ni condiciones inseguras. ¿Qué tú entiendes que hay detrás ahí? Hay baja planificación, baja gestión y bajo seguimiento. Porque no es verdad. Es que los análisis son rápidos. Tú puedes entrar a la empresa más segura del mundo y algo tú vas a ver. Algún detallito, ¿no? Te fuiste a las operaciones y entendiste que está todo bien. Vete a las oficinas
y encuentra fácil ahí. A los baños. Vete a la oficina y encuentra fácil un sacagrapa. Es un peligro eso. Correcto. Sí, porque tú vas a sacar una grapita y te puede ponchar. A veces yo le digo a la gente en oficina cuando tengo la oportunidad de dialogar de seguridad con ellos. No entienda que porque está en oficina está libre de riesgos. Tienes riesgo de caída porque te puedes tropezar hasta con tu propia silla. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda entendiendo que porque estamos en sitios muy blindados no vamos a tener un accidente. Y llegar a una empresa y que te digan, yo tengo 0 notas de condiciones inseguras, 0 notas de actos inseguros. Yo creo que eso no es real. O sea, que una empresa que esté 0 hay inconvenientes. Si tú me dices, mira, yo tengo 20 actos inseguros reportados, 3 condiciones inseguras reportadas, pero eso es este mes. El mes pasado yo tenía 60, la bajé a 20. Si tú me estás diciendo eso, te lo compro. Pero que me diga que está en 0, como que eso no camina con nadie. En 0 reporte de condiciones y actos inseguros, hay más cuál. Un auditor debería pensar. Y si entonces el auditor busca y empieza a encontrar, lo que va a decir es, mira, ustedes tienen que ser más cuidadosos con las auditorías O no internas. hay apertura a que el colaborador reporte actos y condiciones. Que debería haberla. Que es peor todavía. Debería haberla, porque la primera herramienta que tú tienes para identificar riesgos es tu propio colaborador. ¿Quién conoce mejor la operación de una maquinaria que el colaborador que la opera? Esa es una realidad. Nadie. Entonces debemos dejarnos ayudar de los mismos operadores, del mismo técnico que nos diga con qué, porque las preguntas tienen que ser bien sencillas. ¿Con qué tú crees que te puede accidentar aquí? No con nada, pues camina un poquito ahí y vamos a identificar unas cuantas cosas. Y cuando tú le digas una, él te va a empezar a decir 20. Entonces la apertura al colaborador es importante. En ese mismo orden, Javier, todavía en pleno siglo XXI y en este año 2026, donde la OMS declara, OIT y demás, no importa cuál sector, si sea industrial, si sea manufacturero, de servicio o de alimento, todavía la producción sigue ganando por encima de la seguridad. ¿Cuál tú entiendes que sigue siendo la causa principal? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento, porque cuando tú me digas que una empresa se enfoca más en la producción y organizacionalmente por años ha sido así, es porque no entiende que con las afectaciones de seguridad que tiene en su proceso puede sufrir más pérdida que la productividad que ha tenido en un día de accidente con 3 días. Y hablo de accidentes porque es que nos enfocamos mucho en si el accidente fue incapacitante. Y días perdidos porque es lo que le importa. Claro, pero cuando tú le dices a un gerente de producción, si no le damos mantenimiento a esta máquina, y yo entiendo que tu necesidad es producir, pero cuando tú le dices a un gerente de producción, a un coordinador, a quien sea que lleve el control acá, si no le damos mantenimiento preventivo a esa máquina, tu parada en 2 semanas va a ser de 7 horas. Cuando él entienda que el mantenimiento preventivo se le pudo dar en 2 horas y la parada va a ser de 7, él está perdiendo 5. Y los indicadores de manufactura son claros. Utilidad de la maquinaria y eficiencia con el uso de todos los recursos. Entonces, cuando tú le digas, perdí utilización por tal cosa, por paros mecánicos, por todo lo que tú quieras, él va a decir, espérate, vamos a hacer una reevaluación. Yo pienso mucho en la producción, pero lo que tú me estás diciendo me puede afectar. Tiene sentido. Entonces, nosotros debemos convencer al quien sea que dirija, al tomador de decisiones, cuáles son las consecuencias si nos enfocamos solo en la producción. Porque siempre el de producción va a querer producir. Nosotros los de seguridad debemos decirle cuáles son las consecuencias si no hacemos la pausa correcta. Si no hacemos la pausa correcta. Tiene mucho sentido. Así es. En los últimos años, vamos a decir los últimos 2, he visto que ha aumentado mucho la demanda de certificación. Según tu experiencia, ¿las empresas quieren realmente una cultura preventiva o solo quieren cumplir y para evitar multas?
Mira, aquí en la respuesta voy a hacer un balance, porque Te la va a jugar ahí. no, me consta, y a ti también, porque tú no eres tonto, tú vas a las empresas, que hay muchas empresas que ya han ido tomando en cuenta la prevención. Aquí tenemos que ser justos, no vamos a inventar con nuestros seguidores, porque tampoco queremos eso. Hay empresas que han tomado muy en serio la seguridad, a tal punto de que ya la tienen en su prioridad. Sin embargo, la mayoría todavía entiende que debe cumplir cuando tiene una revisión, sea auditoría interna, cuando le ponen un poco de atención a la auditoría interna, sea cuando llega el Ministerio de Trabajo, que aunque las inspecciones no son tan profundas como una auditoría velada por un sistema de gestión, deben haber penalidades por incumplimiento. Y yo entiendo que hay empresas que todavía entienden que deben cumplir para auditoría y que deben cumplir para la respuesta al ministerio si llega. Y no debería de ser así. Porque se supone que las auditorías lo que deben es aportar al fortalecimiento de tu negocio, de tu empresa. Entonces, si tú no fortaleces tu negocio con la auditoría, lo que lo está recibiendo es de molestia. Entonces, sí hay empresas que han logrado establecer el sistema de gestión de seguridad, aunque la gente se ha enfocado acá en calidad, en ISO 9001, y nos hemos quedado ahí. Muchas empresas están certificadas en ISO 9001, pero se olvidan de que hay otras facetas. Entonces, felicidades a las empresas que han acogido seguridad, los prevencionistas se lo agradecemos, pero a estas que solo se interesan por cumplir en auditoría y por quedar bien con los ministerios que le visitan, le invitamos a que entiendan que las auditorías son un aporte para su sistema, son un aporte económico para su empresa, no son una molestia documental. Sí, interesantísimo. Que me encanta ese llamado, Javier, que le hace a las empresas, de verdad, de cómo nos vamos a seguir volcando, ¿no?, hacia ese nivel de cumplimiento, que en algún momento pasaremos a una cultura de valor. Cuando hacemos una análisis de un incidente o de un accidente, siempre hay 3 variables que salen sobre la mesa y te quiero preguntar cuál tiene más peso para ti. Se suele tocar el comportamiento humano, el liderazgo del colaborador y también la debilidad del sistema. ¿Cuál tiene más peso al momento de esa investigación? Si me preguntas a mí, a Javier, muchos prevencionistas siguen estos medios. Yo digo que el sistema debe revisarse, porque cuando nosotros hablamos de liderazgo, están en el sistema. Cuando hablamos de decisiones del colaborador, están en el sistema. Entonces yo creo que si planificamos bien y llevamos bien a cabo lo que estamos haciendo, el sistema completo de la empresa, vamos a enganchar a los líderes, vamos a enganchar a los colaboradores y vamos a lograr transformar la cultura, que no culpemos tanto al trabajador. Sí, que siempre, cada vez que hacemos una investigación, falta de conocimiento, imprudencia, negligencia, y todo termina en que el colaborador es el problema. Le hacemos un despido y al final, a la semana, tenemos otro caso igual. Entonces, deja clarísimo que el problema no era el colaborador. En tus auditorías, en las investigaciones, ¿cuál es la acción correctiva que más tú encuentras? Capacitar al colaborador. Entonces, ahí está respondido. Mientras estemos viendo debilidades en el ser humano, que sí las hay, y muchas veces podemos decir, porque los indicadores no mienten, en las investigaciones que aún hacemos, salen a relucir todavía más del 90% que es por actos inseguros. No, y siempre falta algo. La falta de algo no es la siempre solución es la del gente. problema. Y los accidentes ocurren por 3 cosas básicas. El colaborador no sabe, no puede o no quiere. Y eso tiene que salir en las investigaciones cuando es por acto inseguro. Correcto. Pero hay otras que puede generar accidentes. Las condiciones inseguras. No siempre dependen del trabajador. Y el diseño. Yo aprendí en una gran empresa que trabajé que los problemas son o de diseño o de implementación, de ejecución. Entonces, a veces nos cuesta mucho uno como empleador o como representante de la alta directiva culpar a la empresa. Porque es más fácil decir, mira, yo encontré a Javier sin el EPP. Sí, pero él fue la semana pasada y le dijeron que no había. Es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, mira, culpé a Javier porque él no sabe cómo responder con un extintor. Sí, pero aquí tenemos 2 años que nos dan una capacitación. Entonces, hay que tener cuidado, como tú bien decías, en que solamente cuando hay un tema de un accidente, la primera mirada que hacemos es al colaborador. Entonces, la respuesta es, veamos el sistema. El sistema. Veamos el sistema. Según tu experiencia, voy a abordar con todos los temas que hemos visto hoy.
¿Estamos nosotros realmente capacitando a la nueva generación de seguridad laboral para enfrentar los riesgos futuros? Te voy a responder con un pensum universitario. ¿En qué parte del pensum está para los ingenieros industriales, que son los que más, ingenieros químicos y ingenieros industriales, los que más se van a volcar con la industria? ¿En qué parte está seguridad y salud en el trabajo? En una línea pequeñita que da un facilitador en una materia 3 créditos. y nadie se quema. Entonces, cuando nosotros... No, porque es un trabajo investigativo para entregarlo. Y eso lo hace... Me pregunta a mí, yo le lleno. Y tú has llenado muchísimo. ¿Y tú crees que está preparado una gente así? Porque tú se lo llenaste bien lleno en el momento, pero lo interpretó. Entonces, empezando con las carreras generales, que son las que van a aborcarse con la gente a trabajar duro el tema de seguridad, aunque no sean del área de seguridad, empezando por ahí debemos nosotros fortalecer los pensos de las universidades, poniendo como un módulo completo seguridad y salud en el trabajo. Le damos estadística, le damos diseño gráfico y le damos mucho de todo lo que van a ver. Y sí, esa es su carrera, pero ya seguridad es una realidad, vamos a ponerlo ahí. Ahora, los prevencionistas, los que no formamos con prevencionistas, que tenemos pocas carreras especializadas desde cero en el país, ya lo que hay que pedirle a las universidades es que empiece a dar una carrera enfocada en seguridad y salud. Una carrera de grado, ¿no? En el trabajo, carrera de grado. Porque para tener algo debemos hacerlo o una maestría acá o una especialidad fuera del país. Sí, a mí me tocó hacerlo así porque lo que estaba buscando... Eso es lo que estaba disponible. Lamentablemente. Yo quería hacer sistema de gestión integrado porque yo sé que eso funciona, calidad, seguridad y ambiente juntos funcionan. Yo dije, bueno, vamos a hacerlo en otro lado y lo hice en otro lado. Bueno, pasó lo mismo. Yo también me fui por esa tendencia. Para convertirme en auditor, entonces, yo tuve que estudiar. Yo creo que es una buena oportunidad. Universidades, es una oportunidad hasta de negocio, que sabemos que en los países capitalistas buscamos mucho el negocio. Es una oportunidad de negocio. Pongamos la carrera para que los jóvenes empiecen a fundamentarse ahí y a ver si en unos años ya seguridad en este país es un hecho. Hablando de prevencionistas, Javier, ¿cuáles son esos elementos básicos que tienen que darse para que un profesional se catalogue como un prevencionista? Formación continua. O sea, que si yo cojo un día una charlita, un diplomado, no me considero prevencionista y pido 90,000 y 100,000. Yo siempre digo que hacer una inspección y llenar un formato, hasta un bachiller lo hace. Yo he dicho siempre eso. Ahora, cuando tú llenas un formato, que a lo mejor muchos prevencionistas que están hoy están descargando formatos de las redes y haciendo inspecciones, cuando tú llenas un formato no está haciendo seguridad todavía. Está diagnosticando. Entonces, si yo no estoy capacitado... O registrando, porque para diagnosticar necesitas analizar. Eso lo hace un secretario. Está registrando... Si tú no estás preparado para analizar esos datos y para hacer recomendaciones contundentes para la acción, todavía no eres prevencionista. Entonces, ¿nos estamos preparando como prevencionistas? Sí, habemos muchos que nos estamos preparando y hay muchos jóvenes con interés. Yo creo que nosotros, desde nuestros organismos, podemos ayudar a que los jóvenes se enganchen sí en la seguridad, porque lo que pasa es que es muy bueno decir yo soy prevencionista para ganar dinero, porque les repito, los países capitalistas, así es que tenemos que salvar la vida. Yo necesito ir a seguridad porque no voy a hacer fuerza, porque no voy a darme mucho, pero estamos jugando con la vida de la gente. Una decisión mal tomada. Y los empresarios también deben ser respetuosos, porque cuando usted pone un prevencionista que no sabe lo que va a hacer, usted está poniendo en riesgo incluso su vida, porque usted es parte de esa empresa. ¿Qué necesita República Dominicana para fortalecer la cultura preventiva del país? Si me lo dice como aportes estatales, necesita mucha ayuda. Y aquí voy a comentar algo para ayudar a los compañeros del Ministerio de Trabajo del área de Seguridad y Salud. Necesitan recursos, Ministro de Trabajo. El área de Seguridad e Higiene necesita recursos para que puedan alcanzar y apoyar a las empresas. Necesitan formaciones. Si nosotros desde ahí empezamos,
para después pedir que se cumpla, ¿verdad? Porque hoy lo que estamos haciendo es haciendo inspecciones y dejando notas. Y muy bien que lo hacen los técnicos, porque eso es lo que hoy le están facilitando. Pero necesitamos recursos humanos, recursos económicos, que un técnico se pueda formar bien y pueda emitir un reporte bien, que hoy, con el poco tiempo que tienen, a lo mejor lo hacen bien, pero alcanzan a pocas empresas. Desde el interés de nosotros, hablé un poquito de lo estatal, nosotros los seres humanos comunes, o los ciudadanos comunes, Los mortales, ¿no? nosotros podemos ayudar también. Y ahí yo siempre, y cuando me encuentro con gente que me pregunta, hey, ¿tú eres de Sodoprela? Yo he visto tu foto ahí, porque yo estoy en los grupos. Correcto. Yo siempre digo, señores, Sodoprela es un gremio que se puede fortalecer. Pero hoy, ¿cuál es la debilidad? ¿A cuántos prevencionistas yo conozco de Sodoprela? A lo mejor a 10 o 15. Pero ¿cuántos forman un grupo de Sodoprela? A lo mejor 500 y tantas personas. Entonces, si esas 500 y tantas personas se unen a trabajar la prevención, primero a formarse o a formarnos, porque me toca, a formarnos para hablar de prevención y ejecutar prevención, y segundo, a buscar que los prevencionistas se reconozcan en el país, que todavía, aunque hemos hecho varios intentos, todavía no nos conocemos como debemos conocernos. ¿Por qué no? Porque hay luchas que hay que librar. Y yo pongo siempre el ejemplo del ADP. La gente dice, no, porque el ADP es estatal, afecta el gobierno si no dan clases, los profesores. No, sus inicios fueron sangrientos. Sus inicios fueron luchar porque los profesores sean reconocidos. Y hoy, el gremio con mejor fundamento y más poder en este país, y no temo equivocarme, es el ADP. Independientemente de los sindicatos de trabajadores, de los sindicatos de choferes, el gremio más organizado con más y solidez. el gremio con más solidez es la ADP. Los prevencionistas jugamos un papel fundamental en las empresas, igual que como juegan los profesores en las aulas. Incluso nosotros, sin temor a equivocarme, un poquito más comprometidos, porque además de que tenemos que enseñar, debemos identificar las cosas que le hacen daño al otro para poder corregirlas. No, y que todavía la responsabilidad sigue cayendo sobre los hombres del Departamento de Seguridad. Eso debe cambiar, porque si bien es cierto que si la seguridad es de todos, no es de nadie, la seguridad entonces, la mía, la de yo cuidarme es mía. Y ahí entonces la otra es de todos. La salvación individual. La salvación individual, hasta escrito lo dejaron. Y ni así le hacemos caso. Esa es la realidad. Entonces las empresas deben sentirse comprometidas, los prevencionistas debemos sentirnos comprometidos, el Estado debe hacer sus funciones, Sodoprela debe seguir fortaleciéndose. Se han hecho muchos intentos, pero esas 500 y tantas personas que conforman a Sodoprela, por favor, que nos sigamos integrando, que no nos veamos solo cuando hay eventos, sino que provoquemos que existan los eventos. Que haya un cambio. Y atención a nuestro amigo y colega, el doctor Francis Fañas, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Prevencionistas, o sea, que tiene un gran reto ahí y que cuenta con Javier y con nosotros para poder liderarlo. Javier, ¿qué mejor práctica? Yo creo que se deja un poco de lado, que tú pudieras recomendarle tanto a empresarios como a líderes operativos, independientemente cuál sea el área. ¿Cuáles son como esas cualidades principales que tú entiendes que debe tener o esas acciones principales que debe hacer un líder operativo o empresario para poder contribuir a esa cultura de seguridad en las empresas? Lo primero es reflexionar en que la gente no son máquinas. La gente opera las máquinas, pero la gente no son máquinas. Lo segundo es conocer del por qué la seguridad y salud llega al trabajo. A veces entendemos que es una molestia, a veces entendemos que es un quitar del tiempo. Y si un líder quiere proteger a su gente, lo primero que debe saber es, repito, que no son máquinas. Reflexión para que su liderazgo valga, para que su liderazgo se fortalezca, cuidando a su gente. La reflexión. Y lo otro, prepararse y cuando tenga dudas, acercarse al Departamento de Seguridad, que somos bastante amable y presto siempre a ayudar. Sí, aunque se entienda que no. No, eso es producción que lo piensa, la gente no. Si lo pensamos así, el líder debe entonces entender que su función con esos hijos que están ahí, y yo siempre digo, los números que presenta un jefe no son de él,
son de esa gente que están ahí. Esa es la realidad. Cuando entendamos eso, entonces vamos a decir, yo no puedo permitir que en mi proceso se accidente nadie, porque esa gente son las que dan los números que yo presento. Cuando yo me siento en una computadora a hacer una presentación, los números que yo estoy armando ahí, poniendo bonito, son los de esa gente que está en el sudor todavía. Interesante como la forma en que lo ve Javier, ¿no? Que la Sí. gente que está ahí es más allá que un número, ¿no? Claro. Y que la gente que te permite a ese gran líder poder presentar esos buenos resultados. De verdad que una reflexión Sí. muy interesante, ¿no? Y apegada al principio que rige la gestión preventiva y a los previsionistas, que es cuidar a la gente, ¿no? Vocación de protección. Así es. En mi experiencia, yo me he encontrado casos que el prevencionista quiere pero no puede. ¿Qué consejo le darías a estos colegas de seguridad que están bajo un sistema de presión organizacional y de toma de decisión? Eso es para los prevencionistas. Sí. Yo creo que así como el médico de la emergencia de una clínica recibe presión cuando llevan una emergencia, así la recibe el prevencionista. Y yo siempre digo, mantenga la calma sabiendo que su trabajo es prevenir accidentes. Mantenga la calma sabiendo que usted sabe lo que está haciendo. Entonces mi recomendación es, si usted no está formado en prevención, usted se va a estresar en esto. Pero problemas siempre va a tener porque su mayor responsabilidad es detectar problemas y recomendar para que se solucionen. Y eso en los procesos productivos, en los servicios y en todo, es molestoso. Entonces hoy todavía el prevencionista se puede estresar si no maneja bien sus emociones. Mi recomendación a los prevencionistas es recordemos que somos profesionales de la seguridad, no somos enemigos de los procesos. Wow. Pero qué bonito lo puso. Javier, tú sabes Sí. que hay una gran comunidad de jóvenes profesionales de término, del área de ingeniería industrial regularmente, que están interesados en el mundo de la seguridad y salud. ¿Cuáles tú entiendes que son esas competencias prioritarias que ellos deben trabajar para poder estar a la altura y ser competentes y poder convertirse en ese profesionista que tú mencionabas ahorita? Mira, como hablaste de los jóvenes, y nosotros estamos sumergidos actualmente a la era digital, ya un poquito bien avanzada. Mi recomendación es a los jóvenes que se están formando en seguridad, busquen las mejores instituciones para formarse, eso es lo primero. Y lo segundo, aprendan a analizar los datos. Si usted analiza bien los datos y los tiene fácil de manejar, usted va a trabajar mejor la prevención. Porque ¿qué es lo que espera un líder cuando pide algo de seguridad? Tener respuesta rápida. Entonces, si usted analiza los datos, que usted tenga una matriz de riesgo bien movible, cuando le hablan de los riesgos de un puesto, usted solo pueda presentar a su líder de manera organizada, el líder le va a entender rápido. Si tiene que dedicar mucho tiempo a interpretar lo que usted le va a explicar, a lo mejor no le hace caso. Entonces, jóvenes que se están enfocando en esto de seguridad o que quieren emprender en esta vida tan buena que tenemos años ya viviéndola y sí que ayuda, no es monótona, siempre hay algo diferente, por eso yo me he mantenido tantos años en esto, me apasiona, pero formémonos bien, es el primer llamado, y aprendamos a analizar los datos de manera digital. Tienen todo, vamos a dejar de chatear y de ver tantas cosas que nos suman y vamos a ver, hay muchos videitos interesantes que pueden ayudarnos, ya que no tenemos tanto, en cualquier esquina no tenemos una gente que enseñe seguridad. Así es. La seguridad no es barata, ni para la formación ni para la prevención. Si usted se quiere formar bien en seguridad y entiende que un diplomado de 600 pesos lo va a ayudar, usted empezó fallando ya. De entrada. De entrada falló. Y si entiende que un diplomado de 2 horas o 3 horas le va a dejar como un técnico de seguridad, también está fallando. Porque es que no es tiempo para alcanzar a las materias que hay que correr. Sí, esa es la Se te van 2 horas Y la experiencia. mirando leyendo una el materia. reglamento de entrada, capítulo 1, de ámbito de aplicación y terminología. Ya, y si te pones a trabajar con el artículo 6 te pierdes todo tu tiempo. Ya se queda Entonces, todo. lo mejor es que nos preparemos bien académicamente y repito, jóvenes que son ágiles con la tecnología, aprendamos a administrar los datos, hágase su
su Power BI, todo lo que usted quiera bien, apréndase eso. Creo que aquí el mensaje quedó clarísimo. Una buena institución educativa y la tecnología como herramienta facilitadora. Ya yo estoy emocionada en escuchar lo que me vas a decir cuando te pregunte qué significa para ti más allá del riesgo. Salirnos un poquito del área de confort. A veces sabemos mucho enseñar, pero no sabemos aplicar. Entonces, si yo me enfoco en el riesgo y no me voy más allá de que ya lo identifiqué, lo administré, difundí lo que tenía que difundir, apliqué las acciones que debía aplicar, entonces estoy perdiendo el tiempo. Más allá del riesgo, administrar lo que identifico y enseñar a que se hagan las cosas bien. Los prevencionistas terminamos siendo maestros de todo. A un colaborador lo está retroalimentando y si solo le dijiste el riesgo que tú tienes ahí es de caída y no le dijiste cuáles son las consecuencias, lo dejaste a mitad. Entonces, nos fuimos más allá del riesgo, identificando el riesgo, diciendo cuáles son las consecuencias, incluso involucrando temas de sentimiento. Si tú llegaste hoy bien aquí, es porque saliste bien de la casa. Pero saliste mal de acá, va a llegar mal a la casa y los que te esperan lo van a sentir. Wow. Yo creo que vamos a poder hacer un libro como con las 100 respuestas de 100 profesionales Sobre lo que es más allá. sobre lo que veré más allá del riesgo. Nuevamente, Javier, agradecerte la oportunidad de que nos acompañara en Más Allá del Riesgo. Invitar a nuestra comunidad a seguir de manera segura. Que de nuestro amigo Javier y un colega también, Oscar Payano. De verdad que nos sentimos bastante orgullosos de poder contar el día de hoy con él, Carmen. Muy emocionada. Muchas gracias. Ya teníamos días llamándolo, ¿verdad? Sí. Sí. Estaba cotizado. Sí. Estaba ocupado. Y va No a querer volver, ¿verdad? Va a querer Estaba volver. ocupado. Entonces, agradecerle el favor de su sintonía y de verdad que gracias por estar con nosotros en Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Nos vemos en la próxima.